no escriban todavía su nombre. Cuando yo les diga, escriban su nombre. Desde ahora somos 17, entonces tendrían que aparecer 17 nombres. Necesito que escriban su nombre desde ahora, ya, en el chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Faltan 2. Faltan 2. 16. Falta 1. Falta 1. ¿Quién es? Sí, porque falta uno si son 18. Ah, verdad, está usted. Veamos quién falta para tirarle. Ya. ¿Quién está en la... Acá los tengo. Está la Fernanda. Diga yo, bien fuerte. Fernanda Naupayán. Yo. Bien. Benja López. Yo. Carlos Cruzat. Aquí estoy. Muy bien. Fernanda Carrillo. Yo. Felipe Yefe. Yo. Valentina Villena. Yo. Rocío Vega. Yo. Máximo Pastene. Yo. Sofía Salgado. Eso, con remix. Yeah. Alondra Greve. Yo. Catalina Casanova. Yo. Matías Velázquez Flores. Yo. Lidia Vargas. Yo. Matías Juanel. Yo. Fernanda Villena. Acá. Y Ardi. Aquí estoy, tío. Entonces, 1, 2, 3. Yo no sé, entonces, quién está en la cuenta de... Ah, no, ahí está. Felipe Jeff, el Máximo, el Carlos, la Fernanda, Castalia, la Valentina, Matías Velázquez Flores. Va, qué raro. Me aparece uno más. No falta nadie. Ah, miren, Andrea Roxana, que es en realidad esta personita, la Sofía, está conectado a través de 2 cuentas, me parecen. 2 cuentas de la misma persona. Ah, sí, a mí igual me parece así. Ah, sí, Sí. tío. Me Ahí está. aparece. Sí. Me sale 2 veces. Ya, entonces están todos presentes los que están acá. Muy bien, comencemos. Entonces, niños, lo que yo les decía es que cada sociedad hay que ubicarla en el espacio geográfico en el cual se desarrollaron. Por lo tanto, cuando hablemos de los griegos, cuando hablemos de los romanos, es el mismo espacio geográfico, a grandes rasgos. Es una zona, una región, una área que está definida por un mar, es el mar Mediterráneo. ¿Ya? El mar Mediterráneo queda entre Europa, África y Asia. ¿Lo vieron dónde está? Vamos a ver un mapa del mar Mediterráneo porque es un lugar que hay que estudiar. ¿Ya? Yo estudié un historiador muy bacán, que él escribió un libro sobre el mar Mediterráneo, pensando en todas las civilizaciones que allí se han desarrollado. ¿Ya? Muchos pueblos se han desarrollado en las orillas del mar Mediterráneo. Les voy a presentar toda mi pantalla para que estén viendo siempre lo que estoy haciendo. ¿Ya? Acá está el mar Mediterráneo. ¿Ya están viendo? Sí. Elegí ese mapa muy, pero muy simple, ya ahí no salen los países ni nada,
para que nos concentremos así en cosas bien generales. Este que está al medio es el mar Mediterráneo. ¿Ven el mouse, cierto? Sí, tío. Sí, tío. Ya. De a uno, y de forma ordenada y participativa sobre todo, vamos diciendo características que ustedes observen del mar Mediterráneo así de mirarlo. Al tiro lo vuelvo a poner. Necesito ponerlo a ustedes acá en una esquinita. Eran Y el de mar difícil acceso. ¿Cómo es eso? Explícamelo. ¿Quién lo dice primero? El Felipe y F. Era montañoso. Montañoso. Bueno, aquí no podemos ver mucho las montañas, ¿cierto? Pero sí, era montañoso. Por ejemplo, en esta parte del norte de África estaban los montes Atlas. ¿Ya? Este nombre es muy antiguo y tiene que ver con los griegos. Los griegos tienen distintos tipos de dioses o en realidad distintos tipos de seres así divinos. Tienen dioses, titanes, ¿ya? Que son cosas distintas, ¿ya? Los dioses y los titanes. Los titanes son como dioses, eh, pero como que si fueran más brutos o si fueran anteriores a los dioses. Y los dioses son superiores a los titanes. ¿Quién vio el ataque de los titanes? ¿No tengo otakus en el curso? No, tío. Yo Yo no. Ah, ya, porque a mí me gusta la animación japonesa, sobre todo los que tienen que ver un poquito con historia. Bueno, el ataque de los titanes ocupa la palabra titán justamente para eso, para describir como gigantes. El Felipe me parece que lo vio, ¿no? Felipe Jeffé. sí, lo estoy viendo. Igual lo vi. Sí, para los que no saben, se trata de una serie de animación japonesa que aparecen unos gigantes, así, pero gigantes, gigantes, y que invaden una ciudad que está amurallada. Que comen Entonces, humanos. ¿cómo? Que los titanes comen humanos, pues. Claro. Ya, pero eso en la historia no siempre es así, pero algunos titanes sí comían humanos. Ahora, estos titanes fueron castigados por los dioses y los mandaron a sostener el mundo así. Ah, se los voy a mostrar. Titán Atlas, mitología griega. Es súper. Por eso yo les preguntaba qué saben de lo griego, porque la mitología griega es entretenida. ¿Ya? El que ha jugado God of War, el que ha jugado Assassin's Creed, Sí, tío. sabe que la mitología griega es entretenida. Ahí está, ¿no? Entonces, Atlas está sosteniendo el mundo. ¿Se dan cuenta? Y ese es como su castigo. Ahí están. Las figuras van a encontrar a estos titanes que están sosteniendo el mundo. Tío, Bueno, ¿sí? le quería hacer una pregunta. Dígame. ¿Llevamos cuántas guías de historia? Solamente vamos a contar las de este semestre. Ya. ¿Y cuántas llevamos entonces? 2. Ah, ok. ¿Todavía no entregan la 3? El martes sale la 3, Ah, ok. en exclusiva. ¿La 2 es la Mediterránea o no? Sí, la 2 es la Mediterránea. Ya la 3 es No, como ya tío, la guía la entregan, por ejemplo, de historia, semana por medio. sí, Pero fui la una, ¿cuál era? de los mayas y los aztecas. Pero recuerden que no son guías, son Gracias, profe. indicaciones. Recuerden que no son guías, son como indicaciones, ¿no? Porque ya no hacemos guías. A mí me Tío, gustaba más la guía, pero Porque, tío, ahora no, como que saben, como dijo usted, indicaciones nomás porque la clase, o sea, la guía en realidad son como hacer en el libro nomás porque las actividades se hacen en el libro. sí. O sea, tío, la mayoría de las guías son del libro. ¿Fernanda? le quería preguntar sobre, en la primera guía que envió del segundo semestre, había que ¿Ya? leer desde la página 170 hasta la 185. Sí, Todas esas siempre voy a dar mucho que leer, ¿ya? Porque
quiero que lean el libro. Ok. Ahora, ¿cómo? Pero se tienen que leer desde las 170 hasta las 185, todas. Sí, en la primera guía, es que tienes 2 semanas para eso, para por lo menos leer el libro, ¿ya? Ah, ok. Y, bueno, el libro ustedes verán que tiene hartas fuentes. Fuentes me refiero a pedazos de texto. O sea, ¿se fijaron? Hartos pedacitos de texto. Lo que yo creo que le falta al libro es explicar más. No sé si los que leyeron el texto tienen la misma impresión. Que falta como más explicación de las cosas. Sí, nos apoyamos por internet. Ya. Ustedes me podrían ayudar haciendo como críticas sobre las tareas que uno hace y sobre las páginas que les mandamos leer y qué es lo que entienden y qué es lo que no entienden para también uno poder mejorar. ¿Qué opinan de eso? El libro, ¿qué le falta para poder complementar uno? Que sea más corto y exacto. Ya, más corto y exacto. Bien, como explicaciones más concisas, ¿cierto? Sí. Ya, bien, vamos a mejorar algunas cositas, porque así yo también puedo ver lo que falta en el libro para desarrollarlo en estas clases. ¿Ya? Ya, chicos, volvamos a la materia. Entonces, sigamos observando el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo dijimos que acá, y por eso mostrábamos la imagen, están los Montes Atlas. ¿Por qué estos nombres? Porque los griegos fueron los que le pusieron nombre primero a los lugares de Europa. ¿Ya? Ustedes muchos nombres de Europa van a encontrar. ¿Y por qué se llama así? Viene del griego tanto, tanto. Entonces, los griegos fueron los primeros que empezaron a nombrar los lugares de Europa o que rodean el mar Mediterráneo. ¿Ya? En ese tiempo habían historiadores que eran geógrafos. ¿Ya? La geografía y la historia era lo mismo. Entonces, habían algunos que el más bacán de ellos, el más bacán, 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 y yo les dije que iba a ocupar el chat como pizarra. Ah, de veras que tengo que anotar primero la clase, de qué se va a tratar la clase. Ese es un acuerdo con las personas que suban la clase. La clase se va a tratar de ubicar, le voy a poner un tema así, ubicación y geografía de Grecia. ¿Ya? Ese es el tema de hoy día. En el mar Mediterráneo, para que no quede duda. Y bueno, entonces voy a poner tema de la clase. Ahí está. ¿Y de qué historiador estoy hablando? De un historiador que se llama Heródoto. Heródoto, chicos, ¿por qué nosotros lo queremos tanto? Porque es el primer historiador, ¿ya? De la historia. Y yo soy historiador, entonces es como el primero de todos nosotros. Entonces Heródoto, al igual que Tucídides, que también era historiador, ellos recorrían el mundo, iban a un lugar, por ejemplo, estaban en Grecia y llegaban acá al norte de África y escribían primero. El norte de África, donde está rodeado por los montes Atlas, queda a la orilla del mar Mediterráneo, el clima es desértico, hablan de la geografía de los lugares primero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno puede entender a través de la geografía de un lugar un poco cómo son las personas. ¿Cómo creen ustedes que son las personas que viven en el desierto? Así, pura especulación. ¿Puede repetirlo, profe? Sí, la base del pensamiento, la base de su razonamiento, quiero que sea la siguiente. La geografía ayuda a entender cómo son las personas de los lugares donde viven. ¿Ya? Entonces, ¿cómo piensan ustedes que son las personas que viven en los desiertos? Sí, Benja, es como si fuera el objetivo, pero le pusimos un tema a la clase. Ese tema es para la tía Daniela, que sube las clases a YouTube, para que ella le ponga ahí en YouTube de qué se va a tratar la clase. ¿Ya?
Hola, Alayen, anota tu nombre en la lista. Ya. ¿Sí? ¿Cómo le puso un objetivo a la clase? No, es que es para la tía Daniela. La tía Hay que Daniela sube escribir las el clases en YouTube. cuaderno. No, es para la tía Daniela. La tía Daniela sube las clases en YouTube, entonces eso que yo puse ahí, que dice tema, ella lo lee y después cuando lo sube a YouTube, la pone en la descripción de la clase. ¿Cachai? Bien. Entonces, niños, entonces, niñas, imagínense, la geografía de los lugares ayuda a entender cómo son las personas de ese lugar. Entonces, las personas que viven en el desierto, imagínense que viven con una escasez constante de agua, una escasez constante de verduras, una escasez constante de muchas cosas, van a tener una forma de ser muy distinta a las personas que viven donde hay mucha agua, mucho alimento, muchas verduras, ¿ya? ¿Me entienden eso? Y ya, Carlos, No, nada, tío. dale, pero cualquier cosa, opina. Entonces, si nos vamos a lo específico, por ejemplo, las personas que viven en montañas tienen ciertas características. Las personas que viven en lugares planos también. Por ejemplo, las personas que viven en lugares planos van a tener más facilidad de desplazarse, porque no viven en montaña. Los que viven en montaña, por ejemplo, puede ser que vivan encerrados en unas montañas. Entonces, en ese lugar se van a desplazar más, pero no van a poder salir de donde viven. Por ejemplo, los chilenos. ¿Ya? Los chilenos vivimos como rodeados por una montaña grande que se llama la Cordillera de los Andes y tenemos poca relación con los países vecinos, ¿ya? Porque hay una cordillera. En cambio, en otros países hay mucha más relación entre los países vecinos porque no hay ninguna montaña que los divida. Por ejemplo, Uruguay y Argentina. ¿Ya? Los uruguayos con los argentinos se relacionan mucho más porque los divide un río, entonces cruzan el río y llegan al otro país. ¿Ya? Y pasa lo mismo entre Paraguay y Brasil, y pasa lo mismo entre, a ver, ¿qué otros países? Los países de Centroamérica. Por ejemplo, España y Francia están divididos por una cordillera, pero en el sur de España y Francia la división es una calle. Entonces usted cruza la calle y está en Francia, y cruza la calle y está en España. Entonces esos países se relacionan mucho más. ¿Ya? La geografía de los lugares ayuda a entender cómo viven las personas de ese lugar. Ese es el principio. ¿Ya? Por eso estamos estudiando el mar Mediterráneo. Entonces, este es el mar Mediterráneo. ¿Qué otro elemento ustedes podrían destacar del mapa? Obsérvenlo, por favor. ¿Lo ven bien? ¿Todos lo ven bien? Que tiene borde costero. Sí, profe. Que tiene, Roma tiene una bota de bota. Tiene una forma de bota, ¿cierto? Sí. Lo que nosotros llamamos, hablemos en términos geográficos primero. Acá hay 3 penínsulas que van a ser muy importantes en la historia. Ya, 3 penínsulas. Primero, un punto positivo, que lo voy a dejar anotado en el chat, para la o el que me diga que es una península. Con tiempo, porque si no, nos vamos a quedar de aquí hasta la 1. Tío, ¿qué es qué? Una península. ¿No será la península ibérica? Extensión de tierra rodeada por agua. Bien, bien, muy bien, Felipe. Es una extensión de tierra rodeada por agua. Ojo, que uno podría decir, una isla. No. Es una extensión de un continente. Entonces eso, Felipe, te ganaste un centillo de flores. Es hermoso. Eso. Lo puede pasar a cobrar apenas termine la pandemia Sí, en mi y se casita. gana su cintillo de flores y una sesión fotográfica con el cintillo de flores. Vamos a ponerle acá Felipe, Gracias. Jeff,
un punto de participación en clase. Después la tía Iris, que desde ahora va a empezar a trabajar con nosotros, ella va a ver esto y lo va a anotar en el libro de clase. ¿Ya? Chicos, chicas, entonces una península, como dice el Felipe, es una extensión de tierra rodeada por agua, por ejemplo, como lo que decía la Fernanda, que está postulando también al punto de participación en clase, que es la península itálica, que es donde quedaba Roma. Fíjense la forma que la Fernanda dijo que tenía Roma. Se llama eso península itálica. ¿Y adivinen quién le puso así? ¿Quién está atento en la clase? Italia. No. ¿Quién le puso Bien. nombre a la mayoría de los lugares? Los ¿Griego? romanos. Los griegos. ¿Quién lo dijo? Personas. Yo, Yo, profe. La Londra. profe. ¿Y el Felipe? Ya. Muy bien. Sí, los griegos. Los griegos le pusieron nombre a todas las cosas casi de Europa, incluso de África. ¿Ya? De África también, los nombres de Asia también, porque los griegos se expandieron, tuvieron algunos personajes que recorrieron el mundo, no tan solo historiadores como Heródoto, sino que más adelante en la historia, un tal, no sé si lo han escuchado, Alejandro Magno. ¿Ya? Ustedes saben por qué se llama Alejandro Magno, ¿no? Yo no. Por su grandeza. Claro, porque Alejandro Magno, Magno significa grande, gigante, sí, bacán, una persona así genial. Es como el griego que salió de Hay una Grecia. película sobre él. Sí, ¿la viste? Sí. Bien, genial, súper bueno. Bueno, ahí ya tiene muy buena base, porque Alejandro Magno, él salió de Grecia y fue a Asia y recorrió y conquistó países, y hay como 20 ciudades que se llaman Alejandría, porque él conquistó esas 20 ciudades. Una persona muy importante en la historia de Grecia, del final de la historia de Grecia, porque ayudó a difundir también la cultura griega por todo el mundo conocido hasta ese entonces. ¿Ya? Alejandro Magno, y para que te digan Magno, es porque tienes que ser bacán, pues es como que te digan Alejandro el Bacán, ¿cierto? Alejandro Magno. Ahí alguien conectó y desconectó un aparato, ¿cierto? Ah, fui yo, porque me dice, no se reconoce dispositivo USB. No sé, no le he conectado ninguno, pero no lo reconoce. Entonces, chicos, entonces, chicas, perdón, el mapa del mar Mediterráneo. ¿Ya? Eso, para que los quedamos claros, me falta decir esto. 3 son las penínsulas más importantes que tiene Europa y que están sobre el mar Mediterráneo. La primera, esta de acá, se llama Península Ibérica. ¿Están viendo lo mismo que yo? ¿Y qué países quedan en la península ibérica? Iberia. Iberia se llamó en algún momento de la historia, y adivinen qué le puso así, los griegos. Pero después tiene un nombre que también le pusieron los griegos y que es mucho más común. ¿Cómo es? España, pues chicos, España. Aquí está España, en la península ibérica está España. Y otro país más. Portugal y Francia. Francia. Solo Portugal. Aquí está Portugal, aquí está España. Francia queda acá, y eso ya no es la península ibérica. Acá hay una división, ¿ya? Que son los Pirineos, los montes, la cordillera de los Pirineos. Acá eso divide Francia de España. ¿Ya? Para el que le gusta el ciclismo y para las personas que les gustan los paisajes bonitos, este fin de semana, el sábado, a través de YouTube lo pueden ver, o el que tiene cable lo puede ver a través de ESPN, empieza el Tour de France. El Tour de France es una carrera en bicicleta que dura un mes, son 20 pruebas de bicicleta, y que empieza acá, en el norte de Francia, y recorre toda Francia en bicicleta. Usted dice, ¿qué me importa a mí andar en bicicleta? Yo andé en bici durante un mes. ¿Cómo? Yo ni sé andar en bicicleta con Andar en ruedas. bici durante un mes. Andan en bici durante un mes, pero son 21 carreras, ¿cachai? Ah, Hay días que no corren, por ejemplo, corren 2, 3 días, después no descansan uno, y así.
Pero las carreras duran como 5 horas, porque recorren mucho. Alayen, Tío, a mí me debe Ailén, importar Ailén, perdón. a mí me debe importar terrible menos porque yo no sé andar ni bicicleta con rueditas. No, pero por eso, ¿por qué me interesaría a mí, chicos? Porque la bicicleta es el medio de transporte que mejor sirve para observar el paisaje. Entonces, No. cuando pasan por Francia, muestran los castillos, muestran los ríos, muestran los diques de contención, las estructuras, las ciudades, y existen 3 grandes carreras, que queda una en Francia, la otra en España y la otra en Italia. Entonces así yo conozco Francia, Italia y España sin moverme de mi sillón. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les comentaba eso? Porque ahí pasan por los Pirineos. ¿Ya? Esas son las pruebas de bicicleta más difíciles, las que son acá en la cordillera, que divide España de Francia. En Francia hablan francés. ¿Ya? Uy, uy. Preguntaban, oui, oui, je le parle, le Nada más. français. Très bien. Entonces, chicos, 3 penínsulas. La península ibérica, que es donde queda España y Portugal, ¿ya? La península itálica, que es donde queda Italia, ¿ya? Pero donde se desarrolló el Imperio Romano, que es lo más importante, y la península de los Balcanes. Y no, por favor, entiendan bien, porque todos los niños en las pruebas después me responden, la península de los volcanes, no. No se llama de los volcanes, se llama de los Balcanes, ¿ya? Ojo con eso. Con B larga, ¿ya? Lo voy a anotar acá porque no hay esa cosa que después alguien me diga, no, la península de los volcanes, la península de los volcanes. Los griegos viven en la península de los Balcanes. Le pongo viven porque los griegos todavía viven, porque son los mismos que de hace tiempo. Entonces, estas 3 penínsulas, Ibérica, Itálica y los Balcanes, van a marcar y van a ser parte de las 3 grandes civilizaciones que nosotros tenemos que estudiar. Los griegos en la península de los Balcanes, los romanos en la península itálica y los españoles en la península ibérica. ¿Ya? Son los 3 que más nos interesan en la historia porque son los 3 de los cuales más tenemos que estudiar en la escuela. ¿Ya? Sigamos entonces. Ahora sí vamos a ver el Classroom para revisar las instrucciones de la tarea. Me apareció el séptimo B, pero yo tengo que ir al séptimo A. Tío, lo que estamos pasando ahora es lo que va a llegar la otra semana. No, no les voy a mostrar todavía lo que va a llegar la otra semana. Lo que sí les estaba mostrando es revisar la Londra está muy preocupada que ahora termina las clases, parece, porque es segunda vez que pregunta. Las clases duran 1 hora, 1 hora y cuarto, así que puede ser que terminemos a las 12, o sea, perdón, a las 11:30 o a las 11:40, 11:45 como máximo, ¿ya? Porque yo necesito conectarme a las 12 con el otro curso. Así que nos queda un ratito. Niños, niñas, acá, trabajo de clase, ¿ya? No voy a revisar la de los mayas, porque eso ya aparte nos sacaría mucho del tema. Acá. Nadie me ha enviado la tarea, y la de los mayas, ¿alguien me la ha enviado? Una persona que me parece que debo ser yo, ¿no? Yo, Ah, bien, Ángel. No te había escuchado, Ángel. Llegaste tarde, ¿cierto? profe, soy Felipe Yefe. Oh, perdón. ¿Y por qué acá me aparece que el Ángel la envió? Tío, yo igual le había mandado algo. Ah, Profe, pero yo usted. te mandé en el correo electrónico. Ah, Yo usted igual le te lo- envió en el correo electrónico. Ya. Entiendo. Niños, Felipe, ¿tú estás incluido acá en las personas de los estudiantes? Ahí está ahí. ¿Puedes hacer el intento, Felipe, de subirme la tarea al Classroom? Ok, profe. ¿Ya? Porque yo me demoro menos
en revisar, incluso te va a llegar a ti al tiro, yo reviso la tarea y te va a llegar a ti la nota, en el mismo momento. ¿Ya? Y acá, aquí nadie, solo yo me he enviado la tarea a mí mismo. Ya. Veamos entonces las instrucciones. Fernanda. ¿Y qué pasa si un día, por ejemplo, porque usted hasta el 31 está la tarea de los mayas y aztecas? Sí. ¿Qué pasa si no lo envía, no sé, el 1 de septiembre? ¿Se puede? Voy a ver, voy a revisar qué es lo que pasa. Puede ser que yo habilite una opción que ustedes me entreguen los trabajos atrasados. Ok. ¿Ya? Ah, ok. Pero la idea es que lo envíen a tiempo, porque si no, se les va juntando a ustedes las tareas y a mí también. ¿Ya? Veamos entonces, chicos y chicas. Benja, ¿tú quieres decir algo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Supongo que tienen su librito por ahí. Realizar las actividades 1 de la página 70. Profe, le envié la tarea de los mayas y los aztecas el 15 de agosto. Bien, sí. Muy poco tiempo después que la publiqué. Pero Felipe, ¿puedes hacer el intento de subirla al Classroom? Ok, profe. Bacán, porque, como te dije, si me la envías por ahí, yo puedo revisarla mucho más rápido. Ya. Ustedes son el séptimo. El séptimo. Y acá está el libro. Vamos a la página 70 del libro. A la página 70 del libro. ¿Qué aparece en la página 70 del libro? La democracia ateniense. Ya. Todavía no nos vamos a meter en la democracia ateniense, pero probablemente sea el tema de la próxima guía. ¿Ya? Tengo que hacer todavía esa guía, así que no estoy seguro si acaso va a ser de la democracia ateniense el tiro, o vamos a ver un poquito más de historia, mitología o cosas así. Era la página. Página 70, dijimos. Ok. Democracia ateniense, aquí está. Ya, nos saltamos eso. Y dijimos, realizar la actividad 1 de la página 70. Acá está la actividad 1, dice lo siguiente. Lee los textos. Vieron que es súper importante lo que les decía al principio, el texto tiene muchas fuentes. ¿Qué significa que sea una fuente? Que es como que pescaran, miren. Miren, es como si hicieran esto. Pescaran un libro, pescaran otro libro, y pescaran otro libro, y sacaran un pedacito de acá, un pedacito de acá, y un pedacito de acá, y escribieran el libro. Como si sacaran la información de distintos libros para escribir el libro de historia. Entonces, por eso dice A, B, ¿cierto? Y abajo de cada libro o de cada texto dice el nombre del libro. Por ejemplo, en el texto A de la página 70 dice, es un libro de Ruth François y Amoretiri Marie Claire de 1992, que se llama El mundo griego antiguo de los palacios cretenses a la conquista romana. ¿Ya? Entonces, ese primer libro nos entrega esta fuente que es la fuente A. Después describe abajo quién es la persona que escribe ese libro, porque ustedes entenderán que no es lo mismo, que no da lo mismo quien escriba la historia, ¿cierto? Entonces dice, ambas son historiadoras francesas y en este libro
recorren la historia, la extensa historia de la antigua Grecia desde sus orígenes hasta los últimos años de la civilización. Entonces, en esa parte de allá abajo nos entrega información sobre este texto de acá. Lo mismo en el B, ¿ya? En el texto B también aparece una cita que sacaron de un libro, que es de un autor que se llama María José Hidalgo, ¿ya? Se llama Historia de la Antigua Grecia, escrito en el 98, y dice, María José Hidalgo es una historiadora española que se ha especializado, bla, 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 bla. ¿Ya? Pero ojo con esto, miren, especialmente en temas vinculados con relaciones sociales y de género. Entonces ya están diciendo que este texto va a tener un enfoque desde el feminismo, por ejemplo. ¿Ya? O sea, que va a ser una historiadora que va a hablar del papel de las mujeres en la sociedad. ¿Ya? Eso es algo que le agrega un componente distinto al libro. Entonces, dice, lee los textos y luego responde. ¿Qué características de la geografía griega son abordadas en los textos? Se está refiriendo al texto A y al texto B. ¿Ya? ¿Qué importancia tenía la ciudad en dicho espacio? Leamos los textos y tratemos de contestarla. ¿Quién tiene el libro ahí? Yo. Ya, bien. Tengo 2 voluntarias entonces. Bien, y también tengo a Mauricio como voluntario. Vamos leyendo. Todos atentos con el libro, porque vamos a ir leyendo. Empieza, texto A, la Fernanda. Hasta donde dice Vedaba. Tío, yo. Sí, Fernanda. De Fernanda la Carrillo. 70. Página 70, texto A. Ya, ¿hasta dónde? Hasta Vedaba. Hasta donde termina ese texto. Pero la parte de abajo ya la leímos. Mauricio, estamos en la página 70 del libro. Empiezo. Eso. Dale. Las relaciones entre regiones eran difíciles. Hasta época muy reciente, carretas y carros eran poco útiles para el transporte y el recorrido de los senderos montañosos, a menudo arrollados por las lluvias, era solo cosa de los animales de carga. Los ejércitos utilizaron siempre los mismos pasos. Las termopilas que rigen el acceso a la Grecia continental, el istmo de Corinto, que era la protección natural de Peloponeso, a los pasos del Tauro, que abrían el camino hacia el Oriente Medio. En realidad, Grecia pedía al mar de las comunicaciones que su relieve le vedaba. Miren, están hablando de esto, de esta geografía, que si se dan cuenta, está llena de montañas. ¿Y qué dice? ¿Ellos tenían fácil desplazamiento o difícil desplazamiento por Grecia? Difícil. Difícil. ¿Por qué difícil? ¿Qué hacía que fuera el desplazamiento tan difícil? Muchas montañas. Muchas montañas. Vivían entre medio de las montañas. Entonces, ¿se imaginan de qué le servía una carreta entre tantas montañas? De nada, ¿cierto? Ahora, ellos, si se fijan acá, en esta zona, que es de lo que estamos hablando, en la parte principal, lo voy a agrandar. Miren. Está de alguna manera como dividido el territorio por esta franja de mar que hay acá. Entonces, por eso dice que es una barrera natural, porque para ir desde Esparta, por ejemplo, acá, hasta Atenas, tenían que pasar por este lugar más angostito, que es un istmo. ¿Cómo se llamaba ese istmo? Lo nombran en el libro. ¿No lo recuerdan? Corinto. Acá, ¿cierto? Corinto. Debe ser una ciudad que queda aquí justo en el istmo. Entonces, chicos, esa es la geografía de Grecia. Un lugar de montañas, poco transitable, pero transitable por mar. ¿Ya? Entonces ellos, entre Esparta y Tasos, por ejemplo, preferían ir por mar. ¿Ya? Miren, por ejemplo, entre Atenas y Mileto, más que darse toda esa vuelta, era más útil atravesar por mar. ¿Ya?
Todos estos pueblos son bien navegantes. ¿Ya? Los griegos también, por ejemplo, estuvieron acá, en Sicilia, en la isla de Sicilia, se expandieron a ese lugar. También estuvieron acá, en el sur de Italia. A todo ese territorio se le llamó Magna Grecia, porque era el territorio griego, pero ampliado. ¿Ya? Ellos hicieron colonia en todos estos lugares. Entonces, ya tenemos algunas pistas de la tarea que nos encomendaron para poder ir contestando la pregunta que dice, ¿alguien podría estar con el cuaderno y tomando nota? Porque estamos resolviendo la tarea acá mismo, así que sean rapiditos de mente y dense cuenta que esto les puede servir para contestar su tarea. ¿Qué características de la geografía de la geografía griega son abordadas en los textos? Una característica que estamos viendo es sus montañas. ¿Ya? Y sus montañas como una barrera natural y como una característica que les impide el libre tránsito. ¿Ya? Leamos el segundo texto y para eso tenían, se me olvida, Alayén o Ailén, no me acuerdo. A-la-I-N. Alayén. Alayén. Alayén, Sí, señorita, amiga mía, empieza el texto B, la parte de arriba, ya. hasta La ciudad. vida. Ok. La vida política se concentra en un lugar determinado. La ciudad, que es el centro religioso, político y económico del territorio. Geográficamente, comprendía el núcleo urbano y el territorio, con sus hábitats agrupados o dispersos, sin antagonismo entre campo y ciudad. Ah, miren qué bonito, una ciudad así, imagínense, donde el campo y la ciudad están integrados. ¿Ya? Acá el campo y la ciudad son cosas súper distintas en Yanquihue, ¿cierto? Igualmente la gente del campo viene a la ciudad y la gente de ciudad a veces vive en el campo, pero siempre hay ahí como una cosa que uno sabe que es distinto. ¿Se acuerdan de los mayas? Que los mayas iban solamente a la ciudad para hacer intercambio. Algo así eran los griegos. ¿Ya? Iban a la ciudad porque ahí estaba lo religioso, lo político y lo económico, como dice acá, ¿cierto? El intercambio, la toma de decisiones, la participación en ceremonias. Eso estaba en la ciudad, pero tenían hábitats dispersos por el territorio, ¿ya? Entre el campo y la ciudad. ¿Y qué más había ofrecido para leer? Tengo un último voluntario o voluntaria. ¿No? ¿Sí? ¿Yo? ¿Quién dijo yo? Antes que lo nombre yo. Yo, Ya. Desde donde dice, aunque en principio. ¿Quién dijo yo que ahora no lo escucho? yo, ¿Quieres leer de nuevo, Fernanda? sí, Ya, porque alguien se había ofrecido y se desofreció. Dice, aunque en principio, desde ahí. aunque en principio sea una realidad política en beneficio de los intereses de la aristocracia, su desarrollo económico abrirá las vías para que otros grupos sociales se incorporen a su funcionamiento y a la obtención de beneficios, creando una nueva diversificación social. Bien, entonces, están diciendo que la ciudad ofrece una diversidad social en Grecia. ¿Ya? Están diciendo que si bien parte desde una aristocracia, o sea, desde la aristocracia en este tiempo eran principalmente militar y religiosa, más religiosa en griega y más política, de personas que tenían cargos en la ciudad.
¿ya? En adelante vamos a ver cuáles son esos cargos en Grecia. Pero en Grecia se practicó algo por primera vez en la historia de Europa que se llamó democracia, ¿ya? Que es la libre elección de cargos, la discusión política de los asuntos de la ciudad, algo que era muy raro para, para su tiempo, algo que era muy raro para donde ellos estaban, porque donde ellos estaban habían imperios, reyes y este tipo de organización. No es que se elegían los gobernantes. Y Grecia fue el primero de todos estos países entre Europa, en realidad del mar Mediterráneo, que empezaron a elegir gobernantes. ¿Ya? Por eso lo estudiamos, por eso nos llama la atención, porque es el origen de una forma de gobierno que se llama democracia. ¿Ya? Y que a muchos nos gusta tanto. A mí me gusta que todo sea muy democrático, ¿ya? Que todos participemos, que todos opinemos. ¿Ya? No me gusta el autoritarismo a mí como persona. Entonces, el origen de esa forma democrática es Grecia. ¿Ya? En cambio, el origen del autoritarismo está en otros lugares, como en Egipto ya hay faraones que mandan, en Mesopotamia. Entonces, ahí son como las cosas son como dice una persona que sea. En cambio, en Grecia se dio una forma de gobierno que todos podían opinar, o casi todos en realidad, no todos, todos. Y cuando todos pueden opinar, las sociedades son mejores, porque 1 millón de cabezas piensan más que una. Entonces, cuando hay un problema, si el gobernante es malo, va a poder tomar una decisión más o menos nomás, ¿cierto? Si el gobernante es bueno, quizás pueda tomar una mejor decisión. Pero cuando hay democracia y hay un problema, hay 1 millón de soluciones. Entonces, todas las personas pueden participar en avanzar en una sociedad. ¿Ya? Ese es el valor de la democracia principal. Entonces, en este texto, el A, vimos lo que nos sirve para contestar la primera pregunta. ¿Qué características de la geografía griega son abordadas en los textos? También podríamos incluir en esta respuesta lo que tiene que ver con la ciudad, porque también es una característica de la geografía la ciudad. Pero después nos hacen una pregunta específica de la ciudad y esa solamente se contesta con el texto B. ¿Ya? Chicos, estamos pasados en el tiempo, la hemos hecho así como súper larga, hemos hecho esta clase bien lentita, bien explicada, porque creo que vamos de a poco. ¿Ya? Después, yo les pedí, vamos a revisar así ahora nomás lo que... De la página 73, la actividad 1, 2 y 3. Y eso es porque este es un taller. ¿Ya? Este de acá es un taller. Y este taller lo van a resolver leyendo desde aquí en adelante. El mar Mediterráneo, un espacio ecúmene. ¿Ya? Y ahí está lo que yo les decía. Por ejemplo, civilizaciones que se ubicaron en el mar Mediterráneo. Ahí están. Principales características naturales del mar Mediterráneo. ¿Ya? Las aguas, el clima, las tierras. Ecúmene, es decir, un espacio poblado de forma permanente por distintas culturas. ¿Qué es lo que es eso? El mar Mediterráneo, una descripción bien general del mar Mediterráneo. Entonces tenemos acá características, las civilizaciones que hubo y el taller. El taller que se apoya con el mapa que está abajo. ¿Ya? Entonces, deben resolver estas preguntas que están acá. ¿Quién tiene dudas sobre esto? ¿Ya lo miró y le quedó alguna duda sobre este taller? ¿Sí? ¿Quién tiene dudas? ¿Saben cómo resolverlo? Sí, tío. Sí, tío. Ya, hablaron a coro, muy bien. Bueno, continuemos para que terminemos la clase de hoy porque estamos... ¿Alguien tú quieres decir algo? No, nada, solo que muevo mucho mis manos nomás. No puedo dejar que quite mis manos. Ah, ya, yo pensaba que estaba levantando la mano, por eso. No, muevo mucho mis manos. Ya. Eso es. Y la 2
de la 75. Vamos a la 75, 74, 75. La 2. A ver. Solamente la 2. Con respecto a los textos, ¿cuáles son las principales ideas planteadas del texto? Aquí yo les... Esto es una pregunta de comprensión de lectura, chicos. ¿Ya? La 2. ¿Por qué? Porque después vuelven a preguntar por el entorno geográfico y la geografía, y ya les hice preguntar eso, así que no quiero hacerle 2 veces la misma pregunta. Solamente en esta página, comprensión de lectura. ¿Ya? Sobre los textos que aparecen acá. El A, el B. Mira, el A, por ejemplo, es una comprensión visual. Entender qué es lo que nos está transmitiendo el mapa. ¿Ya? El territorio griego. Ahí dijimos Corinto. ¿Se acuerdan que hablamos del Istmo de Corinto? ¿Alguien lo comentó que puso atención al texto? Claro, Corinto está justamente como en el paso entre Esparta, que es una ciudad importante, a Atenas. ¿Por qué son ciudades importantes? Porque estas dos ciudades importantes en un momento estuvieron en guerra. ¿Ya? La guerra entre Esparta y Atenas. Después, el texto B, que aparece acá, el texto C, que aparece acá, esta foto, que es de la Acrópolis griega, muy bonita la foto, fíjense. Yo tengo una amiga que vive en Atenas, en Grecia, y le escribo cada cierto tiempo para que alguna vez pueda visitarla. Y acá el texto E. Todos los textos, como dijimos, tienen acá el origen de la fuente, ¿ya? Es muy importante eso para que ustedes sepan qué están leyendo, ¿ya? La idea es que siempre cuando uno estudia algo tenga la mayor diversidad de personas que estamos leyendo, o sea, personas que son de distintos países, de distinto tiempo, distinto pensamiento, para que nosotros nos hagamos una imagen así bien amplia y contestar solamente eso. ¿Ya? Chicos, eso es todo lo que tenía que decirles hoy. ¿Ya? Hicimos esta clase bien lentita, bien explicada, para que vamos de a poco. ¿Ya? No porque estemos así por internet y todo eso, vamos a apurarnos. Así que les mando un abrazo. Lo último, si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, lo puede hacer, no hay problema. Recuerden intentar subir las clases, o sea, subir sus tareas al Classroom, ¿ya? Si alguno tiene dudas de cómo se hace, me puede escribir, ¿ya? Ya. Yo lo puedo orientar, no hay problema con eso. Y si no hay dudas, y si no hay preguntas, Tío, dígame. y por ejemplo, si uno saca una foto y la quiere subir a Classroom, pero me le cuesta más subirla a Classroom, ¿se la puede enviar al correo? Sí, pero por ejemplo, para sacar una foto a su cuaderno y enviarla a Classroom, el mejor método es instalar Classroom en su teléfono. Ah, ok. Tío, Sí. para meterme a esta clase tuve que hacer cualquier leseo, cualquier cuestión para meterme a la clase. ¿Tuviste problema? Sí, es que mira, yo iba a usar el link en el teléfono de mi mamá, pues, ¿Ya? para pasar a mi computador y todo eso. Y nadie mandó el link, así que dije, debe haberlo mandado por Gmail, tampoco. Así que dije, mi celular. Y que pesqué mi celular, lo prendí, iba a hacerlo así por mi computador, y mi WhatsApp no me dejó. Voy a reenviar las invitaciones de esta clase para que la tengan en su correo todos los que no la tienen, porque es el mismo link siempre, ¿ya? Es el mismo link siempre. ¿Otras dudas, otras preguntas? Porque tengo que dejarlos para empezar la clase con el otro curso ahora. Chao, Tío, tío. empieza su clase nomás. Chao, Empieza su clase profe. nomás, tío. Chao, tío. Chao, tío. Chao, tío. Chao. Chao. Chao, niños. Chao, tío, cuídense. Chao. Chao, chao. Chao, tío. Chao, Agustina. Chao, que le vaya bien, Chaulín Bombín. Chao, Layen. Que estés súper bien. Chao, Fernanda. Chao, Carlos. Chao, tío. Chao, Ardi. Chao, tío. Estoy súper bien.